¿Qué tal? Buena noche o buena tarde, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema que está calientito en la discusión pública, sin duda de una gran relevancia, muchos matices, preguntas, dudas, porque pues cómo no, el tema es polémico y me refiero a la primera consulta popular para enjuiciar expresidentes de este país. ¿Cuáles son los alcances, cuáles los límites de este polémico ejercicio de democracia participativa que a todas luces es inédito y que sin duda va a dar mucho de qué hablar? Así es que vamos a desmenuzar el tema y bueno, vamos a tratar de poner en la mesa todas las preguntas que están en el aire, en la discusión pública, y para ello me acompañan y les doy la bienvenida a Eder Guevara. ¿Cómo estás, Eder? Hola, querida Jacaranda, muy buenas noches. Muy buena noche, gracias por estar aquí. Bueno, pues tú formas parte del Instituto de Formación Política de Morena. Gracias, bienvenido. Mario Santiago Juárez, quien es investigador, profesor de la Universidad de Tlaxcala, y bueno, formas parte de esta organización Ideas, ¿no? Que Así trabaja con una visión legal, ¿no?, de los derechos humanos. Así es, muchas gracias, Jacaranda. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Déjame empezar, si te parece, contigo, Eder, con una de las preguntas claves que están en la discusión pública, ¿no? Hay algunos que dicen que no tendría por qué haberse puesto a discusión el tema de la justicia, que si son culpables o responsables los expresidentes, pues que se les enjuicie, entonces que de nada sirve esta consulta. ¿Qué dices? Pues en el terreno de lo ideal, la ley tendría que hacerse cumplir en cualquier escenario. Sin embargo, nunca ha sucedido. Hemos visto cómo las mismas leyes que rigen ahorita regían desde hace varios años, las mismas causas por las que en este momento se le podría enjuiciar a Carlos Salinas estaban vigentes desde el sexenio de Zedillo y no ha sucedido. No hay un solo expresidente que haya sido juzgado por los crímenes cometidos durante su sexenio. Aguas Blancas con Ernesto Zedillo, Atenco con Vicente Fox, que además fueron demostrados y en tiempo real la represión y el abuso sexual en contra de estudiantes universitarias que sucedieron ahí en Atenco. También Enrique Peña Nieto estuvo involucrado en esa represión, y después con lo sucedido ya como presidente de la República en más de un momento, y nunca han sido llamados a justicia. La ley no solamente es lo que está establecido, más bien para que haya impartición de justicia no basta con la ley, es también un asunto de correlación de fuerzas, y está muy claro que hay una serie de correlaciones que impiden que se haga justicia para representantes del poder político como los expresidentes o funcionarios de alto nivel del pasado y del presente. Sin embargo, hay un tema que a mí me parece muy interesante: cuando la población puede salir a votar libremente, nos dan un indicador de cómo es que quieren que se haga cumplir la ley, y el caso de Tamaulipas en este momento es un buen ejemplo. Si ahorita Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto estuvieran en funciones, seguramente la población los castigaría con su voto, como está haciendo con el caso Tamaulipas. La población identificó que quienes estaban impidiendo que se hiciera justicia en el caso del gobernador Cabeza de Vaca era el Congreso local, y se los quitaron completamente. En esta elección que acaba de suceder, Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de municipios de Tamaulipas, porque la población está exigiendo que se haga justicia a este personaje que está muy vinculado a diversos crímenes, vinculado con el crimen organizado, pues. Entonces, por eso es que se está invitando a que hagamos este ejercicio, a que se escuche la voluntad popular, para que, como una fuerza de las que confluyen en la realidad política, pues también den su opinión, y eso sea un respaldo para que el sistema de impartición de justicia, pero inclusive la Cuarta Transformación, pueda poner en el centro de sus prioridades esta agenda. Una presión social, porque lo que nos comenta Eder y lo que se ha perfilado también en la discusión es que no existe un piso legal, las condiciones para poderlos enjuiciar, o son las condiciones políticas en un estado de derecho medio tambaleante. Bueno, yo creo que sí existe el fundamento legal, incluso constitucional, pero ha sido infrautilizado, por así decirlo.
de la Constitución establece en el 109 al 114 artículos muy claros donde se dice cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos. Y los servidores públicos del pasado, como bien dice Eder, pues no han sido enjuiciados. Entonces vemos que hay más que una cuestión de falta, digamos, de una legislación adecuada, lo que tenemos es una falta de voluntad política. Y esa voluntad política está ahora, digamos, intentando, desde mi punto de vista, es buscar un apoyo popular que creo que es necesario, porque las fuerzas que están en contra de esto, social. Exactamente, hay fuerzas políticas, incluso grupos de poder, que están en contra de la justicia, y estamos viendo cosas gravísimas, porque el caso Tamaulipas, si solo fuera un tema de corrupción, bueno, la corrupción mata también, claro, pero estamos hablando de temas de violaciones graves a derechos humanos durante los últimos sexenios. Siempre, tal vez incluso de la historia de México ha sido así, ¿no? Empezando por pensemos de la historia moderna del 68 para acá, que por cierto el expresidente Luis Echeverría sigue vivo, que no entiendo cómo puede estar una persona de cerca de 100 años impune con todo lo que cometió y las atrocidades que se cometieron, no solamente en los años 60, sino ya bajo la presidencia de Luis Echeverría, por ejemplo, el halconazo, y la guerra sucia en los años 70 en contra de la guerrilla en Guerrero. Entonces lo que tenemos ahora es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Necesitamos transitar a un México más democrático y menos impune, y las cabezas digamos, del Ejecutivo que estuvieron dando las órdenes, porque si no, no podemos entender lo que pasó incluso en Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Que se sabe que, bueno, fue el ejército, y el propio presidente lo ha dicho, anteriormente se han cometido atrocidades, se han cometido violaciones a derechos humanos. La pregunta, como quedó ahora en la consulta popular que se va a realizar, dice claramente la palabra víctimas. ¿Y cuáles son las víctimas? Pues no solamente somos toda la sociedad, sino hay víctimas concretas que son cientos o miles de personas, víctimas indirectas de las desapariciones forzadas que se dieron durante el sexenio, especialmente de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de 12 años de cuestiones que incluso Naciones Unidas ha hablado de violaciones sistemáticas de, por ejemplo, tortura, es decir, integridad física y psicológica de las personas. Entonces son gravísimos. Ya. A ver, Eder, ayúdame a entender y, como digo yo, a tejer fino. El presidente dice, ya lo manifestó incluso en sus mañaneras, que él no va a votar y de votar iría por el no, porque él es partidario de la política del punto final. ¿Cómo entender, cómo matizar este mensaje que no se vea encontrado, digamos, que en la opinión pública, para decir, bueno, pues si el presidente, la sociedad va a decir, si el presidente me dice que él es partidario de la política del punto final, pues entonces esta consulta no va a servir? ¿Cómo entendemos esto? Andrés Manuel es un personaje político que cumple con el principio de la predecibilidad. Es alguien predecible, es alguien muy transparente. Él lo que está promoviendo es que se lleve a cabo un ejercicio de democracia participativa y que se normalice ese ejercicio que es la consulta popular. Por eso impulsa que se lleve a cabo estos ejercicios, y también porque sí quiere saber cuál es el sentir popular respecto a la impunidad que han gozado los expresidentes. Y sin embargo también nos ha planteado, porque por primera vez hay un presidente que trata como personas adultas a la ciudadanía, y él manifiesta su postura personal, que no quisiera estar regresando él dentro de su agenda del Poder Ejecutivo a voltear al pasado, porque tiene mucho que construir de la patria que nos está proponiendo, la patria nueva que nos propone. Me parece que es una postura sensata, personal, como ciudadano que es. Él dice, yo no voy, si voto, voy a votar por él, no, pero sí quiero que se hagan estos ejercicios y que la población salga y participe a favor o en contra. Y si es por el no, pues él entenderá entonces que la mayoría están por ya superar esto. Y personalmente yo votaré por el sí, porque creo que es necesario que sí haya este empuje popular para que sí se enjuicie y se acabe
fue el régimen de impunidad para los crímenes tan frescos del pasado reciente, pero también, como decías, del pasado más lejano. Hay todavía madres que buscan a sus hijos desaparecidos en la guerra sucia, que ni siquiera eran guerrilleros, eran activistas, estudiantes, médicos, enfermeras, ¿no? Entonces, me parece que es importante, sí, la participación por cualquiera de las dos opciones, y me parece que la postura de Andrés Manuel como ciudadano es también algo que hay que reconocer y estudiar con mucho detenimiento. Ya, Mario, hay voces que dicen que esta consulta puede ser una farsa porque no tiene un carácter vinculante. ¿Qué respondes a eso? Bueno, la Corte dijo que tiene carácter vinculante para el Ejecutivo. Es decir, él se estaría comprometiendo a cumplir con lo que dice la consulta en el caso de que gane. Entonces, de cualquier manera, hay que pensar, los delitos que se cometieron en el pasado son muchos de ellos perseguibles de oficio, es decir, ya la Fiscalía tendría, en un país donde se respeta el Estado de Derecho, que iniciar o haber iniciado esas investigaciones, y tendrían que haber presentado hace décadas estas acusaciones, o por lo menos hace años, estas acusaciones ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez. Pero como esto no ha sucedido, bueno, esto va a empujar, y sí es vinculante para el Ejecutivo y para la Fiscalía. Lo que no es vinculante es que esto pueda juzgar la culpabilidad ante un órgano jurisdiccional. Entonces, o sea, cuando dices que es vinculante para el Ejecutivo, significa que él tendría que dar el primer paso si es que esta consulta dice sí mayoritario. Así es. ¿Cómo funcionaría eso? A ver, explícanos un poco. La investigación tiene que surgir de algún lado, ¿no? Y puede ser cualquier ciudadano realmente. O sea, nosotros podemos presentar pruebas de la existencia de violaciones a derechos humanos, de delitos en general. La cuestión también es que, bueno, ¿qué lo haría? Pues tiene, por ejemplo, facultades para hacerlo. Fiscalía. La Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación, incluso la Secretaría de la Función Pública. Presentar las pruebas si es que tienen, que yo creo que sí. O sea, hay cosas que digamos que hasta nosotros podemos juntar pruebas y decir, bueno, aquí está lo que nosotros sabemos sobre Ayotzinapa. Es público. Hay expedientes abiertos sobre estos temas. Entonces ahora es presentar, tener, digamos, ese valor para presentarlo, porque sí sería, y por eso decía hace rato, pues, implica una transición. Porque yo creo, es mi lectura, de qué está pasando y por qué lo está haciendo de esta manera el presidente. Porque se está previendo una reacción virulenta de parte de la oposición. No queremos que nos juzgues, porque al juzgar a un delincuente, un presunto delincuente, como el ex gobernador o gobernador todavía de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, pues si alguien lo protege, pues están siendo parte de la misma organización. Entonces, sí necesitamos, yo creo, que exista más clamor, y eso es lo que se busca con la consulta, para decir, bueno, nosotros somos más. Los que buscamos justicia somos la mayoría. A mí lo que me preocupa en todo caso es que realmente la gente comprenda y vaya ese día a votar a favor de la justicia. Porque lo demás es la impunidad, y de impunidad ya tenemos muchos años. Ya. Y por ello que necesitamos transitar. Esto ha pasado en muchos países latinoamericanos. Claro. Lo que pasó en Odebrecht, que en muchos países hasta tumbaron presidentes, y en este país ha buscado para tal vez no conflictuarse, y eso es como lo que también los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación populares o de empresas, pues están protegiendo, ¿no? Gente que no está interesada en esto, porque son parte de este movimiento conservador. Perdone que utilice estos términos, pero a mí me parece que sí, que están conservando la impunidad. Ya. Muy interesante lo que pone sobre la mesa. Déjenme hacer una muy breve pausa para seguir desmenuzando este tema. Estamos hablando sobre los alcances de la consulta popular ciudadana para enjuiciar a expresidentes. Volvemos aquí a Debate 22. No se vayan.
Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues ya veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Regresamos aquí a Debate 22. Antes de irme a la pausa, quería preguntarte, a ver, ¿qué va a hacer, en este caso, Morena, cuando ya se estableció que ningún partido político va a poder hacer ningún tipo de difusión, ningún tipo de propaganda, ¿no?, para invitar a la gente a votar? Uh-huh. Se necesita, estamos comentando 37.5%, ¿no?, de porcentaje, ¿no?, para que esta consulta pueda realmente proceder. O sea, la cantidad de votos es casi o más de lo que obtuvo el propio presidente en el 2018. Sí. ¿Qué se va a hacer si solamente es el INE quien va a llevar a votar? ¿Qué va a pasar? Bueno, no, en realidad estamos llamando a votar como ciudadanía libre. El equipo que se dio la tarea de juntar las firmas para pedir que se hiciera esta consulta, encabezados por Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, y Ariadna Baena, no han dejado de recorrer el país convocando a la ciudadanía, explicando, hay una página, de hecho, explicando la necesidad de participar masivamente, y nosotros tenemos una ventaja para este caso. Morena se configuró como un partido de movimiento. Para momentos como estos, en donde hay que fomentar la participación ciudadana, no necesitamos del membrete ni de los recursos del partido político, porque muchas personas que participamos en el partido, que somos militantes activos, somos también activistas, somos ciudadanía, y como tal participamos, y lo que hemos generado a lo largo de todos estos años es esta capacidad de diálogo con la población, no solamente para fines electorales. Si ustedes ven cómo se dio el proceso para juntar las firmas, que insisto fue encabezado por Omar y por Ariadna, que no son militantes de Morena, fue un ejercicio de mucha comunicación con activistas de cada estado de la República, que se dieron a la tarea de ir a las plazas públicas si se podía en medio de la pandemia, o de ir a visitar casa por casa y dialogar con la población, y juntamos de manera holgada las firmas que se necesitaban para pedir esta firma. Ahorita será el mismo ejercicio. Insisto, como el INE está muy discreto en su convocatoria y casi no están difundiendo, pues todo lo estamos recargando en ese ejercicio ciudadano que ya dio buenos resultados. Entonces, nosotros no podemos hacer otra cosa más que apelar a la participación ciudadana libre, consciente, y pues confío plenamente en que
saldrá adelante. Son casi 40 millones de personas las que tienen que salir y participar a favor o en contra, ¿no? Y eso es un reto enorme. Déjenme hacerle una pregunta a los dos, pero empiezo contigo. Mario, el día después, si no se logran juntar esos votos que se está pidiendo, ¿qué pasa? Bueno, también hay que recordar que sí coincido en la visión jurídica, que no es necesaria la consulta. Es decir, la consulta ayuda a hacerlo más sencillo. De cualquier manera, las vías jurídicas están abiertas para que se haga una investigación y, sobre todo, como dice la pregunta, que se inicie un proceso de conocimiento del pasado, es decir, buscar la verdad. Porque un derecho que tenemos todas las personas es saber lo que pasó, y el derecho de las víctimas, uno de los derechos principales de las víctimas, que dice también la Constitución en el artículo 20, es conocer la verdad sobre los hechos. Entonces, todo esto que ha sucedido, pues sabemos cómo pasó, pero no sabemos quién estuvo detrás. Y si logramos entonces esta investigación sin, o con o sin, digamos, la resolución afirmativa de la consulta, pues la Fiscalía, por ejemplo, que yo creo que ahí, yo sí pienso que ha dado mucho que desear, porque lleva 3 años sin realmente hacer una investigación sobre todos estos hechos, que lo primero que yo hubiera hecho al llegar a ese cargo es tener todos los expedientes para tenerlos listos y presentarlos. Entonces, bueno, yo sí pienso que con o sin consulta, pues está la facultad y la legitimidad del gobierno para hacerlo. El gobierno y también pues las otras instituciones que no son parte del Ejecutivo, como la Fiscalía, como la Auditoría Superior. Pero eso es que hay un problema, Eder, porque si el presidente dice que él es partidario de la política del punto final, y no se necesita, digamos que esta herramienta, pues como la propia consulta, y ahí está el camino, entonces, ¿qué va a pasar? Es partidario del punto final, pero es más partidario de la democracia participativa y de que el pueblo manda. Eso ha sido su agenda fundamental, la forma de ejercer el poder de Andrés Manuel. Esto lo plantea Enrique Dussel, por ejemplo, es un poder obedencial. Supongamos que no alcanzamos los 37 millones de personas que tienen que participar en la consulta, pero sí salen 15 millones a votar a favor de que haya justicia, y además con la pregunta que la Suprema Corte corrigió o profundizó, en donde no solamente es justicia para expresidentes, sino para otras autoridades del pasado, y para que haya procesos de justicia transicional. Si la población, si 15 millones de personas salen y votan a favor de que sí suceda, ahí ya hay un mandato popular. Aunque jurídicamente no hayamos alcanzado los números suficientes para que la consulta sea reconocida por el INE, que tampoco es que estamos muy pendientes de que reconozca el INE o que no, ya hay un mandato ahí. Y o sea, creo ¿tú crees que el presidente, si ve eso, podría cambiar esta idea de la política del punto final? Estará obligado, creo, porque estamos impulsando este proceso más allá de los candados legales que en la Cámara de Diputados se puso al ejercicio propio de la consulta popular. Si ya hay un ejercicio ciudadano de estas dimensiones, de este nivel de participación, claro, yo creo que sí hay una obligación del Acuerdo de Transformación de hacer algo al respecto. Mira, déjame tomar la pregunta a propósito de lo que tú decías, Mario. ¿Cómo quedó después de este polémico debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y lo que va a aparecer en las boletas es: ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? Efectivamente es una pregunta muy abierta. Cuando hablamos de actores políticos no solamente nos estamos refiriendo a expresidentes, o sea, puede ser un alcalde, un presidente municipal, o sea, cualquier actor que esté involucrado en el ejercicio, es muy general, ¿no? Claro, y el tema es que también nos abre la posibilidad, porque originalmente se hablaba de corrupción, enriquecimiento ilícito, cohecho, es decir, delitos de funcionarios públicos para buscar un lucro o enriquecerse. Pero si lo abrimos, como está la pregunta, podemos entender también víctimas de violaciones a derechos humanos, acciones de los políticos, de servidores públicos en general,
que pues tengan ese tipo de consecuencias. Y lo más importante para mí es que sí se ha hablado de la prescripción de muchos delitos, y eso es cierto. El delito, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito tiene 14 años como pena, entonces la media aritmética son 7 años. Imaginemos 8 años para algunos delitos, pero hay delitos que no prescriben, por ejemplo, desaparición forzada, tortura, que son continuos o permanentes, como dicen algunos teóricos penalistas. Entonces esto significa que para esos delitos podemos traer, servidores públicos al banquillo de los acusados, aunque hayan cometido aquellos delitos hace 15, 20 años. Pero es cierto que para muchos no va a poder perseguirse, jurídicamente, pero como dice la propia pregunta, sí el proceso de conocimiento de la verdad también hará justicia, porque tal vez esa persona no va a llegar a la cárcel, pero vamos a saber qué hizo y cómo lo hizo. Y eso para la sociedad es tal vez más importante que ver a una persona privada de su libertad. Ya. Tengo 1 minuto y medio, Eder, y quisiera terminar con esta pregunta. ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque estamos viendo varios procesos que están abiertos en este momento en el país y que es imposible. O sea, hemos mencionado varias veces el tema del gobernador Cabeza de Vaca, ¿no? O sea, amparo tras amparo. Es imposible y es una lucha contra la justicia. Y como ese, hay muchos otros casos. ¿A qué nos enfrentamos? Hablando, imagínate, de un expresidente, pues eso parece un sueño, ¿no? Exacto. Estamos en un momento de transición hacia un nuevo régimen nacional, y este proceso de transición necesariamente tiene confrontaciones muy fuertes. La misma resistencia que vemos hacia la consulta popular la estamos viendo por los mismos actores al desafuero de Cabeza de Vaca, y también lo estamos viendo hacia la reforma al Poder Judicial, porque ahí lo que se está cuestionando es este andamiaje que permitió que existiera el régimen de corrupción tan atroz que vivimos, y eso es lo que en este momento está en disputa. Por eso los consorcios mediáticos que son voceros de aquellos que se beneficiaron de ese régimen de impunidad están de manera feroz haciendo contracampaña permanente para cualquiera de estos o de cualquier otro movimiento que implique hacer justicia, porque en cuanto se empiece a desmantelar esta red de corrupción, entonces sabremos qué sucedió en muchos de los casos que nos metieron en la peor crisis humanitaria en nuestra historia. Ya, quiero agradecerles, Eder, Mario, por sus reflexiones. Gracias. Y bueno, pues ahí está la pregunta y la invitación que ustedes mismos también están haciendo a estar pues pendientes y atentos a lo que va a pasar el 1 de agosto. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias y gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que este programa se queda en YouTube, en la cuenta de N22. Nos vemos el próximo jueves.